Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con esta transmisión y esta conversación que tendremos con Mariana Serna Ramírez, David Gómez, Miguel Ángel Agudelo e Iván Felipe Bermúdez Guarín. Ellos son estudiantes de la licenciatura en tecnología con énfasis en comunicación informática educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira es una de las ciudades que hace parte del eje cafetero, ubicada en algo llamado el Triángulo de Oro, es decir, que está en el centro de Bogotá, Cali y Medellín como las tres grandes ciudades del desarrollo en Colombia, aunque esta realidad pues ha venido también cambiando un poco en términos geopolíticos y geoestratégicos en nuestro país. Pero esto pues como para ubicar un poco a aquellas personas que desde fuera de Colombia nos están siguiendo, nos están acompañando en estas conversaciones de Aulas sin Muros, Cátedra de Humanidad 3 abierta a la comprensión de los medios y la educación. Los estudiantes que van a participar a continuación van a mostrar dos trabajos de final de curso de didáctica de los medios, que es una asignatura ubicada en séptimo semestre de esta licenciatura. Las licenciaturas en Colombia son formación docente y en el caso específico de ellos están formando para tres escenarios específicamente. Uno de ellos, el aula de clases para la formación de estudiantes de secundaria, sobre todo media básica, digamos, media vocacional, y también están formándose como investigadores y docentes para las comunidades donde se pueda trabajar la educación en medios, la educación con las TIC y a través de las TIC, y también en medios de comunicación públicos, educativos y culturales. Entonces, digamos que como en esos tres grandes escenarios se mueven nuestros egresados, aunque en muchos más, incursionan en muchos más escenarios, pero digamos que el enfoque ocupacional y formativo va dirigido sobre todo en ese sentido. Así que le doy la bienvenida a Mariana, a David, a Miguel Ángel y a Iván Felipe. ¿Cómo están? Muy buen día, profe. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un buen día, profe. Buenos días para todos los presentes en la reunión. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado? Muy bien, y ustedes ya los veo por allá posicionados listos para comenzar. Así que bueno, pues si quieren agregar algo a la presentación, adelante, si no comenzamos. Y la dinámica pues es igual a las anteriores charlas. Vamos a tener una presentación a cargo de estos dos parejas, de estos dos grupos de estudiantes. Y pues si ustedes quieren poner comentarios, hacer preguntas, las pueden poner ahí en el chat de esta sala Meet, quienes están participando en este espacio, en esta plataforma. También tenemos el Facebook Live en este momento y allí las personas que están conectadas pueden poner sus comentarios y preguntas en el espacio de Facebook destinado para ello. Así que bueno, comenzamos entonces. Mariana y David, los escuchamos. Bienvenidos y muchas gracias por participar. Bueno, muy buen día para todos. Bueno, nuestro proyecto está enfocado en una radio educativa. Bueno, ¿por qué una radio educativa? Bueno, primero porque la radio ha sido un medio masivo de gran importancia en la sociedad colombiana debido a su componente intuitivo del lenguaje. Todos o la mayoría de nosotros podemos entender la voz, hablar y escuchar. Y pues básicamente la radio funciona bajo esta lógica del lenguaje verbal. Contrario a lo que la prensa requiere, ya que necesitamos una... Es un proceso un poco más complejo. Necesitamos un conocimiento más amplio en lectoescritura y pues en algunas ocasiones es de difícil acceso. ¿Por qué mi compañero David Gómez y yo decidimos elegir la radio para nuestro proyecto? Bueno, mientras lo estábamos pensando, llegamos a la conclusión de que a pesar que estudiamos en instituciones educativas diferentes, teníamos dos cosas en común. Una de ellas es básicamente las dos instituciones contaban con una cabina radial, a pesar de que una de las instituciones contaba con una cabina radial mucho mejor, con elementos muy desarrollados, más buenos, no se utilizaba.
Y la otra institución contaba con una cabina radial más básica, más sencilla, tampoco se utilizaba o solamente se utilizaba en algunas ocasiones para escuchar música en el transcurso de los descansos. Llegamos a la conclusión de que esto sucedía primero porque quizás los profesores no saben cómo introducir el uso de los medios en los procesos educativos y segundo, por temor a que los estudiantes dañen estos elementos. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber como estudiantes cómo utilizar estos elementos y cómo no llegar a dañarlos si no nos dan la posibilidad de utilizarlos? Así que básicamente las cabinas de las instituciones educativas se convierten básicamente en un acumulador de polvo o de uso exclusivo en donde solamente la pueden utilizar o los profesores o algunos que otros estudiantes porque tienen un conocimiento básico frente a ellas. Y es allí donde pasamos al currículum AMI y a darle un desarrollo a nuestro proyecto. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias, reiterarle al profesor Diego Landro por este espacio, también para todos, que funciona mucho, digamos, a que los proyectos que nosotros hacemos en clase no se queden solamente en un proyecto final o en una tarea que hacemos para pasar el curso, sino que también vaya un poco más allá y lo podamos compartir en estos espacios para que más gente los conozca y los pueda tener en cuenta también para dentro del desarrollo de clases. Recordemos que todos estamos formándonos para ser docente, como lo decía el profe. Pues acá tenemos muchos compañeros de igual de la licenciatura. Entonces, continuando con lo que decía Mari, sí, efectivamente nos dimos cuenta de que ese proceso del poco uso de la radio que se le daba a los colegios o el uso tan banal que se le daba a las cabinas radiales de colegios que tenían buena infraestructura o mala infraestructura, más allá de eso, iba más al desconocimiento, el desconocimiento de medios tradicionales. Entonces, por eso nos enfocamos en el módulo 6, retomando el currículum AMI, sabemos que tiene 11 módulos, un opcional, y en este módulo 6 nos pareció el más pertinente. Es una guía muy interesante que también nos ayudó a estructurar el proyecto, porque nos habla de medios nuevos, que podemos hablar, por ejemplo, de los podcasts vía streaming o de diversos programas radiales que ya se transmiten por internet, pero también nos hace un especial énfasis en no dejar de utilizar o de referenciar los medios tradicionales, porque de todas formas continúan siendo un elemento muy importante en ese disponer de información, en ese flujo constante también de opinión y esos procesos de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, quisimos utilizar esta guía, este currículum en su módulo 6, en su unidad 2, porque queremos articular de cierta manera la radio tradicional, utilizando pues todo el contexto radiofónico, el lenguaje radiofónico y las narrativas que allí se traen, pero también llevarlo a algo más fresco, algo que a los estudiantes también les llame la atención, porque no solamente es llegar a decirles, bueno, hay la radio, hay un medio tradicional que normalmente no utilizamos, sino también decirles, la radio la podemos utilizar para muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, va enfocado en el módulo. Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto como tal? Vamos a entrar en materia, ¿cierto? El proyecto está diseñado gracias a por así decirlo, una manera, digamos, de planificar clase que se llama DTP o Diseño Tecnopedagógico, y lo que nos permite también es trabajar por zonas de aprendizaje, que el estudiante vaya pasando por diversas zonas de aprendizaje y vaya desarrollando pues esos conceptos de profundización, en este caso de la radio, ¿cierto? Entonces, para iniciar con este proyecto, con la proposición del proyecto, iniciamos con una zona de problematización. En esta zona, lo que nos preguntamos nosotros en nuestro proyecto es cómo puede la radio digital, a través de lenguajes narrativos de la radio tradicional, pero mediante nuevas plataformas y una nueva manera de ver las cosas, de ver los medios y de ver cómo lo llevamos también a las personas y cómo damos ese flujo de información, es cómo promover esa participación activa de los estudiantes utilizando esos lenguajes para que también aplique en diversas actividades sociales, políticas, culturales que se realizan dentro de las instituciones educativas.
Una vez asentamos, digamos, esta problematización del contexto educativo, pasamos a una zona de saberes previos. Bueno, entonces, en la zona de saberes previos, básicamente tendremos en cuenta el conocimiento que los estudiantes tienen referente a la importancia de la radio en los diversos procesos educativos. Para ello, nosotros realizamos un formulario de Google muy fácil, muy sencillo de realizar, en la cual no van a tener pérdida, y enfocar este formulario en, digamos, los elementos que los estudiantes ya conocían o que ya habían realizado. Es decir, realizaron un podcast en algún momento, un programa radial muy sencillo, o quizás por terceros conocen algún podcast o algún programa radial que sus padres o sus amigos les mostraron, y tener esto en cuenta para identificar las mayores falencias y necesidades de cada uno de los estudiantes referente a la alfabetización mediática e informacional. Después de esto pasamos a la zona de exploración. En la zona de exploración, la idea principal es que los estudiantes exploren justamente, valga la redundancia, esas cabinas que tienen y que, como dijimos anteriormente, están acumulando polvo. Entonces, pensando también en ese enfoque de la alfabetización AMI, que tiene que ver con cómo adquirimos conocimiento por medio de analizar los medios y de analizar esos lenguajes con los que se tratan los medios. Entonces proponemos realizar esa exploración utilizando las mismas herramientas que ellos ya tienen y que no necesitan, digamos, ir a otros contextos, buscarlas en otros contextos porque están allí. Entonces tienen esa posibilidad de utilizarla. ¿Cómo? Mediante videos explicativos, videos tutoriales, digamos que nosotros contamos con un conocimiento básico en el manejo de esos artefactos que tienen las instituciones. Entonces, ¿por qué no elaborar piezas que puedan trascender en ese saber y que ellos puedan utilizar para alfabetizarse en el uso de ellos y en la exploración de esos conocimientos frente a cómo utilizarlos y cómo llevarlos a explorar diversas maneras de contar sus propias historias también mediante la radio? Después de esa zona de exploración, entonces vamos a pasar a una zona de integración. Bueno, entonces, ¿qué se pretende realizar en la zona de integración? Darle una introducción a los estudiantes de lo que van a ver en el proyecto. Básicamente decidimos utilizar por lo menos una semana, 2 horas de la clase de informática en los diversos grados de la institución, para que de esta manera los estudiantes capten mejor la atención, se genere mayor integración y podamos responder preguntas o dudas que se generen durante el transcurso. ¿Por qué decidimos tomar las clases de informática? Bueno, básicamente para que, ya que, digamos, si lo hacíamos pasando salón por salón, diciéndoles que teníamos un proyecto que deseábamos realizar, quizás los estudiantes no se iban a interesar mucho, iban a dudar si deseaban participar en él, no iban a tener mayor conocimiento de lo que se iba a realizar. En cambio, durante esta semana, lo que queremos realizar es una introducción a lo que queremos presentar en el proyecto. Así que básicamente vamos a mostrarles formatos de guión, explicaciones o videos explicativos de lo que es un programa radial, formatos radiales también. Y esto para que los estudiantes conozcan un poco las herramientas que pueden encontrar durante este proyecto y qué es lo que más les llama la atención, ya que a un estudiante le puede llamar más la atención hablar, a otro estudiante le puede llamar más la atención cómo editar la voz, cómo poner música, a otro estudiante le puede llamar más la atención cómo crear la temática y el guión. Así que la idea es que durante este proceso ellos reconozcan qué es lo que más les llama la atención y qué es lo que les gustaría hacer para comenzar este proceso en el desarrollo del programa radial. ¿Cómo vamos a darle una solución o ya a presentar como tal nuestro proyecto? Bueno, eso lo vamos a ver en la zona de resolución. Bueno, en la zona de resolución tenemos planteados, digamos, dos proyectos. El primero es realizar un proyecto de radio educativo, en este caso un programa radial que se desarrolle dentro de la institución educativa,
los días lunes, miércoles y jueves, y la idea es que sea en el espacio del descanso, que ellos en el espacio del descanso también tengan la oportunidad de ir a la cabina radial y no solamente, digamos, hagan esa exploración de locución o de escritura de guiones o ese tipo de cosas, sino que, por ejemplo, nos lleven un cuento y que digan, quiero contar este cuento, quiero contar, no sé, una experiencia o quiero contar algo que tengo, algo que he estado pensando y utilizar la radio para que sea ese medio para que ellos también tengan un espacio de expresión, un espacio en el que puedan ser ellos mismos y también justamente ir a ese aspecto del currículum que tanto hemos tratado y es de transversalizar, que los medios no solamente tener conocimiento de los medios, sino que también sean fuente de generar nuevos conocimientos en otras áreas. Eso nos lleva también al punto 2 o al proyecto número 2, que es la creación de un radio club. ¿Por qué no crear un radio club en el que los estudiantes tengan la posibilidad de ir y justamente desarrollar eso que decía María ahorita, que tiene que ver con sus habilidades, con lo que más les gusta? Si les gusta escribir, ¿por qué no tener un espacio donde tengan la oportunidad de alfabetizarse en cuanto a la escritura de un guión y que tengan esa profundización de tener la posibilidad de escribir un guión en un tema que les encante, en un tema que les guste, y así ir generando como esa transversalización de los conocimientos en esas dos áreas? Entonces, con el fin de enriquecer y dar un mejor desarrollo a ese programa radial escolar que les comentaba en el proyecto 1, lo complementamos con ese radio club, que la idea es que sea los martes y los jueves, los martes más enfocado en locución y en ese aspecto de producción y postproducción, y los jueves enfocado un poco más en el lenguaje, digamos, en la escritura, en la oralidad, en cómo se expresan, en tips que, por ejemplo, pueden utilizar para generar una mejor entonación en su voz, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la idea principal en la zona de resolución para ir dándole como solución a ese proyecto. Pero entonces hablemos también de cómo llevarlo a la práctica desde el aspecto didáctico, no hablemos solamente desde la proposición pedagógica, ¿cierto? Hablemos desde la didáctica, porque tenemos tres aspectos que nos parecen muy interesantes y que se pueden aplicar perfectamente para desarrollar un proyecto como este, y es justamente el aprendizaje basado en proyectos, una metodología activa que nos parece muy interesante también llevarlo a esas zonas que planteamos anteriormente, que ellos en cada una de esas zonas se planteen a manera de proyecto adquiriendo esos conocimientos en esas diversas áreas de la radio, y no solo de la radio, sino, como lo mencioné anteriormente, ir transversalizando a otras áreas del conocimiento más allá de la comunicación. El storytelling, como les mencionaba anteriormente, que utilicen esas plataformas para contar sus propias historias e ir explorando conocimiento en otras áreas. Y obviamente el enfoque basado en competencias que también nos propone el currículo MAMI y que también permite que ellos desarrollen ese aspecto de ser competentes en cuanto al uso correcto de los medios y de los medios tradicionales y también de los medios nuevos y los medios actuales. Yo creo que no siendo más, hemos culminado, digamos, con esta presentación de nuestro proyecto. Nos queríamos ir con esta frase de Marshall McLuhan que nos dice que la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. La radio es un gran medio, y nos decía también un profe que tenemos que es Santiago Rengifo, nos decía, la radio no ha muerto, y creemos plenamente en esa frase, porque realmente la radio sigue muy presente y se ha ido transformando, y también es deber de nosotros como comunicadores fomentarla y generar más aspectos comunicativos frente a ella. Mariana, David, muchas gracias. Gracias por esa forma tan condensada que tienen de explicarnos este proyecto, de ayudarnos a la difusión de lo que se está haciendo, tanto desde didáctica de los medios como desde las asignaturas de práctica pedagógica. Y qué bueno que la gente que está conectada con nosotros, quienes verán el Facebook Live en este momento o en otro espacio, pues puedan conocer estos procesos y estos proyectos que están llevando a cabo. Yo le propongo a la audiencia que tenemos en este momento que pongan sus preguntas, sus comentarios aquí en el chat de Meet o en el espacio del Facebook Live para que lo podamos leer más adelante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que escuchemos en este momento a Miguel Ángel
y a Iván, de manera tal que apenas completemos la visión de estos dos proyectos de final de curso de didáctica de los medios, ya podamos responder a las inquietudes que tengan o a los comentarios que nos quieran hacer. Así que Miguel Ángel, Iván, adelante, continúan ustedes. Esta audiencia la tienen ya en este momento para trabajar y para interactuar con ellos. Y cuando quieran comenzar, adelante. Muchas gracias. Gracias por participar también. Buenas tardes ya, ¿no? Gracias a usted, profe. Gracias a los compañeros, a David y a Mariana. Muy interesante su proyecto, por cierto. Bien, pues nosotros apostamos más hacia una reflexión crítica de los medios de comunicación en general y específicamente a lo que serían estos medios de información, ¿no? Está mi compañero Iván Felipe Bermúdez y pues mi persona, y los dos también lo encaminamos a través de un DTP, de un diseño tecnopedagógico, pero esta vez este diseño tecnopedagógico no lo llamamos por zonas de aprendizaje, sino más bien por un proceso de evaluación del aprendizaje, una evaluación de conocimientos previos, formativa y sumativa. Bueno, primero también agradecerle al profesor Diego Leandro por darnos este espacio a nosotros, también para presentar nuestro proyecto, y como lo decía Gómez, nuestro compañero David Gómez, que no dejar esto solo en proyectos y que quede en la teoría, sino también llevarlo a la práctica. Y eso es lo que queremos compartirles con ustedes el día de hoy en nuestro proyecto, que también lo implementamos en nuestras prácticas pedagógicas. Entonces les queremos compartir de nuestro proyecto de una forma mucho más resumida, pues teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? El título que le colocamos a nuestro proyecto, la reflexión crítica de los medios de comunicación, el módulo 4, elegimos el módulo 4 del currículo AMI de la UNESCO, que ya les vamos a hablar un poco de qué trata, lenguaje de los medios de información, la unidad número 1 de este módulo 4, que es la lectura de medios y textos de información, el área donde nosotros creemos que se puede aplicar mucho más efectivamente este proyecto, que son las ciencias sociales y la tecnología, por el enfoque, digamos, hacia la política que estamos, en este caso con el proyecto, apuntando. El tiempo de este DTP que nosotros implementamos fueron de 4 semanas, los estudiantes son de la media secundaria. El campo de aplicación es la educación formal, pero también es importante resaltar que este proyecto también se puede mediatizar y también se puede transversalizar para la educación no formal e informal. Y el año de aplicación en el 2022. Bien, nosotros entonces, ¿cómo aplicamos el currículo AMI dentro de nuestro proyecto? Como bien lo mencionaba mi compañero Iván, nosotros utilizamos el módulo número 4 y la unidad número 1 de este mismo módulo, y quisimos implementarlo a través de las actividades que ellos nos proponían allí. Ellos nos proponían entonces de hacer una reflexión crítica de los medios, conociendo los medios, es decir, tener una interacción con ellos. Así que lo que nosotros decidimos hacer fue como implementar este DTP a través de unas semanas, ¿cierto? Con respecto a las actividades que nos estaba planteando entonces el currículo de la UNESCO. Listo. Vamos a hablar entonces de lo que sería Digimente, que ya mi compañero Iván les va a comentar, que es un proyecto transversal que se puede unificar a lo que sería el currículo A. Exacto. En esta parte, pues vamos a retomar un poco el contexto de Digimente, porque hemos visto que se han agregado nuevas personas a la sala, entonces no creemos que quede como tan descontextualizado. En nuestro proyecto, nosotros como estudiantes y ahora como practicantes, pues nos damos cuenta de que llegamos al punto en que los docentes de pronto no lleguen como a ese punto donde ya no encuentren qué temáticas mostrar. Entonces nosotros, como apuesta también innovadora, planteamos Digimente, ¿no? Que es una apuesta también de diferentes organizaciones que se han articulado para hacer el primer currículo de alfabetización mediática aquí en Latinoamérica. Como lo vimos anteriormente, este currículo nos ofrece pues muchas posibilidades a nosotros para generar habilidades no solo
pues instrumentales y operativas, sino habilidades de diálogo, de reflexión y para generar pues ese enfoque crítico en los estudiantes referente a los medios y a la información. En este caso, nosotros del currículo que se divide en 4 módulos, nosotros nos hemos especificado solamente en 2 módulos, el módulo 1 que es evaluar la información críticamente y en el módulo 4 que es pensar y reflexionar éticamente la información referente a la información y a lo que nosotros pues queremos proyectar con el proyecto, pues utilizamos estos 2 módulos. Bien. Bien, nosotros vamos a pasar rápidamente por lo que serían entonces las metodologías que utilizamos nosotros dentro del proyecto. Nosotros utilizamos metodología de aprendizaje significativo porque nosotros con base a partir de los conocimientos previos de nuestros estudiantes íbamos a construir unos nuevos. Un aprendizaje colaborativo, ya que la construcción de este conocimiento, la construcción de este tipo de proyectos se hizo de manera colaborativa y fortuita dentro del mismo grupo. El paradigma crítico social que es planteado por Lev Vygotsky porque necesitamos fomentar en nuestros estudiantes esa concepción. Miguel e Iván, se ha detenido la imagen y también la reproducción de audio para que por favor retomen, creo que un minutico atrás de lo que venían diciendo acerca de aprendizaje colaborativo, creo que quedaron allí. Listo, ok, profe. Ahí ya estamos bien. Sí, ahí ya están en la diapositiva, pero de pronto retomar el discurso desde aprendizaje colaborativo. Bueno, muchas gracias. Listo. Aprendizaje colaborativo porque digamos que fue un proceso de colaboración fortuita durante todo el proceso, donde poníamos a trabajar a los estudiantes en grupos para que pudiesen hacer ese análisis de los medios. Tenemos entonces el paradigma crítico social planteado por Lev Vygotsky, ya que nosotros creemos que es importante atender a esa noción de sujeto político, de construir un sujeto político en nuestros estudiantes en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación. El aprendizaje móvil, que es una metodología activa, ya que todos utilizamos dispositivos móviles dentro de este proyecto y eso fue lo que nos permitió de cierta manera o nos facilitó el hecho del análisis de los medios. Un modelo dialogante porque a través de la oratoria y la conversación, el debate, fue que pudimos ir como registrando todos esos aportes que nos hacían nuestros estudiantes y por último, pues el trabajo basado en proyectos, ya que fue un proyecto en general que nosotros decidimos hacer. Ok, bueno, acá en esta parte queremos retomar ciertas metodologías que nosotros hemos utilizado, pues que le acabo de mencionar Miguel, para plantear en la primera semana, recordar que son 4 semanas las que nosotros utilizamos para implementar este proyecto. En la primera semana nos basamos en los conocimientos previos, ¿no? Los saberes previos, un poco a la metodología de aprendizaje significativo en la primera semana, ¿no? Donde planteamos 2 de los videos que nos comparten de Digimente en su canal de YouTube, que es evaluar pues, la información críticamente y pensar y reflexionar éticamente en la información. También nos basamos en un quiz que nosotros pues, previamente pues, realizamos para pues, tomar en cuenta y saber, digamos, los conocimientos y saberes previos de los estudiantes para después, en la primera semana, hacer un conversatorio referente a esos conocimientos previos que tienen los estudiantes. Bien, aquí ya en la semana 2 y 3 pasa algo muy interesante y es que nosotros decidimos hacer el análisis desde un medio de comunicación, que es la fuente de la revista Semana, ¿cierto? Es la revista Semana que decidimos como tomar en relación esto de la contienda electoral, porque era como el periodo en el cual nosotros estamos realizando el proyecto y pusimos a los muchachos a que fomentaran esa construcción propia del sujeto político y que analizaran ciertos elementos de estas piezas gráficas que son supremamente interesantes y que nos parecieron que servían muy bien para el ejercicio. Y es el entonces eso nos va a poner más alerta, revisar la línea editorial, el contexto de la noticia, la fuente de la noticia,
la connotación fotográfica del trucaje, un concepto de Roland Barthes, cuando nos hablaba de eso, del trucaje de la imagen, cómo esto nos transmite a través de la modificación de las imágenes, como lo podemos ver en este caso con Petro, ¿no? Las 5W del periodismo: qué, cuándo, dónde, quiénes y por qué. Y por último, esa intencionalidad del medio y del canal a través de, o qué intencionalidad tenían para transmitir esta noticia. Tenemos más piezas gráficas, que fue como las piezas gráficas que analizamos en conjunto, es decir, en la semana 2 y 3 fue como la semana conceptual, ¿cierto? Donde fue un momento donde nosotros analizábamos en conjunto con los estudiantes estas imágenes, y pusimos esta última del 18 de junio del 2022 porque fue un día antes de las elecciones, de la segunda vuelta, ¿cierto? De la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y nos pareció muy interesante de que lo analizáramos, ¿cierto? Cómo los medios querían infundir en nosotros una ideología política. Claro está de que nosotros con estos ejemplos no queríamos como irrumpir en la ideología que tenían los estudiantes o adoctrinarlos con algunas de nuestras ideas, no era el caso, pero entonces sí queríamos que ellos tomaran esa postura analítica frente a estos medios de comunicación y frente a estas piezas gráficas. Bueno, exacto. En esa parte Miguel menciona algo muy importante, que es referente a este tema que es de política. Entonces es algo pues muy complejo de analizar, dependiendo porque nosotros En la red. Yo creo que sí, ya. Es importante también mencionar que, pues, que los sesgos y los prejuicios que, digamos, nosotros también pues tenemos, tratar de dejar eso en un lado, y por eso nosotros también nos basamos en Digimente para tener una fuente segura y unos recursos pues, para mostrar la información. Bien, en la parte de la evaluación de desempeño, como lo veníamos hablando, fue un proceso de evaluación del aprendizaje donde consideramos lo tomamos como una pirámide, donde empezamos desde el pico de arriba con los saberes previos, tomando en cuenta todo lo que nos decían nuestros estudiantes. Luego una evaluación formativa, que fue ese momento conceptual, ¿cierto? Donde nosotros enseñábamos esas categorías a los estudiantes y las aplicábamos en clase con esas piezas gráficas. Y por último, la evaluación sumativa, que era lo que nos estaba comentando Iván, que sucedía en la semana número 4, donde ellos ya iban a entrar a producir una especie de análisis frente a un medio de comunicación que ellos eligieran, junto con una noticia que ellos también eligieran. Listo, pues aquí tenemos como algunos ejemplos, porque nosotros tuvimos la oportunidad de aplicarlo a nuestras prácticas pedagógicas. Por ejemplo, aquí vemos que le estábamos como enseñando esto de la manipulación mediática, y en la otra imagen sobre el sensacionalismo que manejan los medios, enseñando algunos videos de Digimente. Entonces, en esta práctica, pues son algunas de las pruebas de esta práctica pedagógica. Aquí sucede algo muy interesante que nos va a comentar nuestro compañero Iván. Exacto, en esta parte pues nosotros queremos mostrar un poco de la aplicación y del poner en práctica de nuestro proyecto, ¿no? Entonces nosotros pues fuimos a la institución, ¿no? En este caso que nosotros, la institución es la institución educativa Villafani. En este caso nosotros en el grado que lo aplicamos pues también hicimos cierto análisis de recursivo que tenían los estudiantes de los dispositivos. En este caso 35 estudiantes y 33 disponen de dispositivo pues móvil. El de tiene conocimiento en las TIC es que nosotros nos encontramos en algo muy interesante allá cuando estábamos en la práctica, y es que cuando llegamos vimos que la mayoría tenían dispositivo móvil, y a pesar de que estaban tan relacionados con las TIC, no podían entender muy bien qué era eso de las TIC, qué era eso de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que decidimos incluir este diagnóstico, ¿no? Y decidimos como mostrarlo a través de esta gráfica. Y es que si podemos ver, la barra verde son las personas que tenían conocimiento, y lo clasificamos, y la barra roja por los que no tenían. Lo clasificamos por edades, por 15, 16 y 17 años, que son las edades que nos encontramos en estos grados de secundaria media. Entonces, vemos que se aplica un poquito ese concepto de nativos digitales. ¿Por qué? Porque
tenemos que los de 15 años, por lo general, miren que es la barra más alta, ¿cierto? Tienen más conocimiento de las TIC. Los de 16 años ya reduce un poco, pero pues sigue habiendo mayoría. Y ya cuando hablamos de los de 17 años, estos chicos ya había como un equilibrio, porque no entendían, sabían que tenía correlación con las TIC, pero no sabían cómo era muy bien eso de las TIC, no lo podían definir incluso con sus propias palabras. Bueno, en esta parte nosotros también, pues teniendo en cuenta el primer módulo de Digimente, pues que como recurso que nosotros utilizamos que evaluar la información pues críticamente, nosotros también en nuestros instrumentos para recopilar pues estos datos, también utilizamos pues queríamos ver cuál era la fuente de información que ellos utilizan más, ¿no? Y en qué se basan pues para utilizar esta fuente de información. Entonces, como lo podemos ver, hay cierta cierta predominancia exacto de Wikipedia y por ejemplo de las redes sociales como fuente de información, ¿no? Google Académico, un poco blogs y los medios de comunicación en sí. Entonces nosotros pues también queríamos analizar pues en qué se basan, qué criterios tienen ellos para evaluar estas fuentes de información, cómo utilizan la información, pues un poco con los complementos y todas las actividades que se pueden sacar de Digimente. Bien, entonces es allí, a través de ese diagnóstico que nosotros hacemos, donde nosotros queremos saber entonces cuál es la curaduría que hacen de la información estos estudiantes. Y esta curaduría la dividimos en 3 fases, en una compilación de información, en una filtración de información y por último en la veracidad que ellos tenían o que ellos desarrollaban a través de esa información. Vemos que hacen una compilación de información, muy pocos la hacían, otros no lo hacían y a veces, ¿cierto? Entonces, vemos que la predominancia del sí es poca, solamente llegan a la veracidad, pero también hay un factor importante y es que ellos relacionaban la veracidad con saber la fuente de información, más o menos. Ellos decían, esta noticia me la dijo Caracol, y como que en sus mentes ya tenían un constructo como de que lo que era RCN y Caracol, pues venía como, o sea, que era veraz, ¿no? Entonces, tenía como relación en cuanto a ello. Entonces vimos que no contaban con una curaduría de información, así que nos pareció importante implementar este proyecto para poder que estos chicos, y a través también del currículo de Digimente, entendieran un poquito y empezaran a pensar críticamente los medios de comunicación y verlo desde una perspectiva más de verificar la información y no alimentar ese fenómeno de las fake news o la posverdad, como lo plantea, no sé, autores como Harari, por ejemplo. Entonces, no, estas serían entonces, pues ya para culminar, como las referencias que utilizamos, y muchas gracias. Bueno, queríamos comentar algo también ahí importante, pues mencionar algo muy importante, que es bueno, que este proceso nosotros lo hacemos como en nuestro proceso de prácticas, ¿no? Que probablemente puede ser algo que tome mucho más tiempo, algo que se genere mucho más, digamos que se puedan sacar objetivos y desempeños digamos, de aprendizaje mucho más grandes, pero digamos que por el tiempo, por las condiciones que el contexto lo amerita, nos tocó hacerlo en este cierto tiempo, pues que no es tanto, pero generar, digamos, que nosotros también que estamos muy interesados en todo este tema de la educación mediática, pues generar esas habilidades, esos desempeños, ¿no? Esas actitudes críticas que deben tener los estudiantes ahora en este nuevo siglo que estamos viviendo y como lo hemos visto a lo largo de las charlas con todos los diferentes ponentes, que realmente es algo realmente muy, muy importante y nosotros pues también queremos hacer parte de ese cambio en la educación. Y bueno. No, y resaltar de que también se alimenta un poquito la hipótesis de que las TIC sí son fomentadas, o sea, de que las TIC sí fomentan los resultados de aprendizaje, porque cuando nosotros llegamos con esta propuesta al colegio y los chicos al tener esa interacción con los medios, al tener esa relación con las TIC, había un proceso como de motivación muy grande. Pues qué interesante, Miguel e Iván, también el proyecto que ustedes han expuesto y mucho más interesante aún porque lo han puesto en práctica en el aula de clases. Creo que de alguna manera lo que nos planteaba en la charla anterior Amparo Marroquín, una forma de avanzar en la educación mediática es llegar precisamente a los niños, llegar a formar habilidades de pensamiento crítico y de la creatividad más allá de la
educación y de la alfabetización funcional, que también es importante que aprendan a manejar las herramientas, los medios, el hardware, la dimensión instrumental y artefactual de las TIC, pero más allá de eso, pues también que se hagan protagonistas y partícipes de una sociedad del conocimiento. Aquí en el chat hay algunos comentarios, voy a ir leyéndolos. Por favor, las personas que tengan preguntas o comentarios, pónganlas desde ya. Y si quieren hacer alguna pregunta con micrófono abierto, por favor, levanten la mano. Rosa Elena, la profesora Rosa Elena Torres Tobón, traía una idea de la charla anterior y aquí la refuerza. La propuesta que hacen se convierte en una estrategia de la sutura simbólica, entre comillas, que mencioné en la conferencia anterior. Carlos Mario Marín dice, muy interesante la propuesta de educación crítica de los medios con estudiantes de secundaria, muy importante generar un movimiento que propenda por generar política pública en relación con implementar ese tipo de cátedra en los currículos secundaristas. Rosa Elena, profesora, levantó la mano, así que adelante, la escuchamos. Buenos días, profe Leandro, a los chicos un abrazo, felicitaciones. Y solo me queda una inquietud. Después de esta construcción que ya han hecho, ¿piensan conducirlo a su proyecto de investigación? Bien, sí, yo creo que pues con la profe Rosa Elena tenemos un proceso y es que venimos hablando un poquito de eso, de las prácticas pedagógicas. Y entonces sí, también estamos haciendo ese mismo proceso de una práctica de observación, en este caso de inmersión, y claramente queremos hacer una investigación acerca del tema. De hecho, esto tiene relación neta con lo que es la tesis de investigación de Iván y yo, que es acerca de la reflexión crítica de los medios y cómo los medios también pueden fomentar el pensamiento crítico y formar ese sujeto político. Entonces, sí queremos aplicarlo, queremos seguir con este proyecto. De hecho, tenemos algunas sesiones más por terminar en el colegio, pero estos han sido los resultados que hemos conseguido hasta ahora. Luego queremos hacer como unos cuadros comparativos de este diagnóstico que hicimos y cómo es que culminan los chicos después de este proceso, que realmente sentimos que el avance ha sido muy fortuito y que el avance pues ha sido muy grande frente a lo que es muy significativo frente a cómo empezamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a usted, profe. Iván y Miguel, un par de preguntas mientras la gente se anima también a intervenir. Y ahorita vamos con Mariana y con David. ¿Cómo recibieron los estudiantes estas actividades formativas que ustedes les llevaron al aula? ¿Y hasta qué punto ustedes podrían pensar en que ellos apropien esa formación de aquí en adelante? ¿O será que solo la dejaron allí como parte de una actividad coyuntural y ya luego se les olvida y vuelven a caer en, digamos, como en las mismas prácticas de antes, ¿no? Digámoslo de esa forma. Pues, a ver, nosotros llegamos como, a ver, muy nerviosos, ¿cierto? Porque no sabíamos cómo iba a ser esa recepción de los estudiantes, pero nos encontramos que es un proyecto que les generó a ellos incluso mucha metacognición, ¿cierto? Como aprender ellos aprender cómo pensamos nosotros frente a los medios, y era que siempre que nosotros proponíamos esas actividades, ellos siempre esperaban algo nuevo, siempre eran como, profe, pero esto también se puede aplicar entonces o sea, hacían muchas relaciones, entonces fue muy bien recibido. Nosotros luego nos fuimos desenvolviendo durante las clases, fuimos aplicándolas más. De hecho, tenemos más secciones porque los chicos nos han pedido una institución, los chicos dicen, queremos que venga el profe Iván, queremos que venga el profe Miguel a que nos enseñen la materia de tecnología, y porque el trato también fue ese, nos daban unas prácticas, pero también nos daban, teníamos que transversalizar este proyecto con los contenidos que ellos estaban haciendo. Entonces ellos, por ejemplo, estaban viendo diagramas de flujo y lo relacionamos mucho con esto de los algoritmos, ¿cierto? De cómo las redes sociales nos decían qué ver. Entonces esto fue muy interesante porque los chicos ya decían, ay no, nos pasaba algo muy chistoso, y es que los chicos empezaban, no, voy a desinstalar Facebook, voy a desinstalar TikTok, o sea, pero entonces nosotros decíamos, no es el hecho, sino que nosotros aprendamos a controlar ese algoritmo y cómo nosotros tomamos esas percepciones de una manera diferente.
Exacto, es que digamos que en el proceso de la práctica, incluso que nosotros llegamos, incluso en este momento, nosotros llegamos a la institución y ya muchos incluso nos consideran que los mejores profesores, que porque somos cosas que muchas cosas que es proceso de innovación. Exacto, que sale con un poquito de lo cotidiano, ¿no? Incluso que gracias al proceso que hicimos, pues el profesor que teníamos a cargo en un principio se estaba un poco escéptico de que no, esto no, de pronto esto no tiene nada que ver o esto no tiene ninguna relación, y se puede ver que eso es muy transdisciplinario, y vean que incluso lo colocamos con las redes sociales, con los algoritmos, con tecnología. Entonces es algo que es como algo que es muy pertinente en cualquier área. Entonces nosotros cuando incluso lo implementamos, pues sí fue algo que realmente gustó mucho, y siempre que vamos al colegio si van a implementar esto, qué trajeron hoy de novedoso o qué vamos a hacer. No, y también es una apuesta muy interesante, profe, porque nosotros, listo, teníamos la unidad número 1 del módulo 4, pero quisimos aplicar las otras dos, que hicimos como atrevernos a hacerlo. Y por ejemplo, la unidad número 3 se trata sobre los contenidos audiovisuales, ¿no? Cómo nosotros tomamos esas intersecciones de los contenidos audiovisuales. Por lo cual nosotros empezamos y nos mencionaron esto de las redes sociales, y los pusimos a ver el documental del dilema de las redes sociales, y fue muy bien recibido porque los chicos, entonces vemos que sí funcionan ese tipo de proyectos para que ellos tomen una mirada crítica de los medios. Y se hacía el chiste en general a veces, estábamos en clase y entonces decían, ay, tal me mandó esto, y entonces se hacía el chiste, pero ya verificó la fuente, pero ya verificó la línea editorial, o sea, porque los chicos lo tomaron de verdad muy bien, y fue muy ameno el proceso, y está siendo muy ameno el proceso. Qué interesante, nos alegra mucho a todos los profesores, estoy seguro de que esto esté ocurriendo con ustedes y con los estudiantes, con la institución. Creo que es la mejor manera de penetrar en términos prácticos la realidad educativa, la realidad formativa, y si no se le muestra este panorama a los estudiantes y a los docentes y lo desconocen, posiblemente no van a ver una alternativa viable en este tipo de actividades enfocadas en los currículos de alfabetización mediática e informacional. Por aquí levantó la mano Iván Felipe y lo escuchamos, y les propongo que también interactuemos con Mariana y con David, ¿cierto? Haciéndoles preguntas, así que anímense, escriban aquí en el chat, que todavía tenemos unos minutos más de este encuentro, o si quieren levantar la mano para que los escuchemos. No, Iván. Teníamos una intervención, pero mejor demos el espacio para los compañeros que... No, adelante, adelante, si quieren de una vez para que... Sí. Es eso, profe, lo que usted mencionaba ahorita, y es que los docentes también hicieron un proceso de alfabetización mediática, porque ellos al ver este tipo de proyectos decían, uy, pucha, o sea, yo también aporto a esa desinformación a veces a mis estudiantes. Entonces, eso fue muy interesante, porque a veces iban y rendigiaban nuestras clases, y era como con el objetivo de querer aprender más, de querer saber más. Y entonces eso nos pareció también un proceso muy bonito y muy interesante. Qué maravilla, es que claro, hay un intersticio que cada vez es más grande, es una brecha gigante, y es que si digamos existe el fenómeno de desinformación, de fake news, el fenómeno de posverdad, los discursos de odio, todo lo que ha venido generando de negativo, el uso inapropiado, inadecuado y basado en gran medida en el desconocimiento de las redes sociales, de las plataformas digitales, de los mismos medios, pues digamos, ¿quién se encarga de educar a la gente, a la ciudadanía, a los docentes, a los estudiantes? ¿Quién los educa sobre esto? Pues pensamos que nosotros somos los indicados. Ahora, esta licenciatura ofrece muchos enfoques y ofrece muchas perspectivas desde la didáctica general, desde la didáctica de la tecnología, desde la didáctica de la informática, y desde la didáctica de los medios hemos decidido que el enfoque sea en educación mediática. Por aquí Rosa, la profe Rosa les escribe, felicitaciones chicos, y gracias al profe Leandro por la generosidad al compartir estas construcciones colectivas. Es con mucho gusto, profesora, y la idea es esto, ¿no? De alguna forma la pandemia nos ha dejado también estas plataformas con la posibilidad de que expandamos el aprendizaje y el diálogo más allá de los cuatro muros. Mariana y David, yo les tengo una pregunta, a ver si también continuamos la conversación con ustedes. Ustedes hablan de un proyecto enfocado en la radio, en la educación mediática de la radio,
y han hablado de un aprendizaje por proyectos como metodología en la que ustedes se basaron. ¿Han pensado que de alguna manera podría haber también un proyecto integrador en esto donde participen profesores, digamos, del área de español, profesores de pronto del área de historia o de otro tipo de cursos y de asignaturas en la educación media? ¿Qué opinan ustedes? Claro, profe, realmente la radio, pues la idea con la radio y introducirla, digamos, a la institución educativa era esa. Que en esos momentos se pudiera, digamos, introducir otras materias para que los demás estudiantes aprendieran de ello. Digamos que en cuanto a la producción de guión, ellos desarrollaban también, ¿cómo podría decir? Como desarrollaban un análisis, una coherencia para la escritura, entonces eso ya estaba enfocado más en el área de español. Claro. Entonces básicamente como que la idea con el proyecto era este también, enfocarlo en otras materias para que los estudiantes vieran que de esta manera también se podía aprender. Qué interesante, Mariana. Y les hago la pregunta porque también en las resoluciones que llevaron a la modificación de las licenciaturas en cuanto a todo el contenido que evalúan en las instancias del gobierno para certificar estos programas de formación docente, pues se plantea la figura del docente del área y del docente de apoyo. Y entonces el docente de apoyo, como logramos interpretar de alguna manera, es un docente que transversaliza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues qué bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacernos en este momento antes de culminar nuestra llamada y nuestra transmisión también por Facebook Live. Así que ánimo, por aquí todavía también hay estudiantes de didáctica de los medios que están precisamente formulando su trabajo de final de curso y que seguramente de lo que han escuchado de parte de ustedes cuatro, pues les inspirarán, les motivarán diferentes formas de abordar sus trabajos y quizá también piensen, como lo han hecho ustedes, en proyectar esta experiencia y este trabajo en sus prácticas docentes, en sus prácticas pedagógicas y pues también quizá en sus trabajos de grado. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues o comentario, pues muchas gracias de nuevo a Mariana, a David, a Iván Felipe y a Miguel Ángel. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo que han dedicado, por presentarnos sus trabajos y por esa gran posibilidad que se abre también en la cátedra EduMedia 3 de participación de los estudiantes. Es primera vez que lo hacemos. En versiones anteriores habíamos tenido la participación de egresados y creo que ya podríamos seguir contando con estudiantes para que vayan también participando en este tipo de espacios y en este diálogo universal, ¿no? Que finalmente la universidad es eso, un diálogo universal con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, profe. Gracias por el espacio también. Gracias, Pepe. Qué bueno, pues que tengan un buen día. Nos vemos mañana a las 14 con Patricia Novoa del canal alemán DW. Solo que ella participa en un proyecto específico que es la Academia DW en Centroamérica con el currículo de alfabetización mediática informacional. Y el jueves tendremos a Carlos Mario Marín a las 10 horas también con una charla acerca de la comunicación popular y el periodismo alternativo. Que esté muy bien, que tengan un buen día, hasta luego.